Tome su lugar, por favor. Le damos la bienvenida a quien nos visita por primera vez, a los invitados de Yarla Covarrubias, a Maren, a su hija Alexa y a su esposo Manuel. Bienvenidos. Y todos los demás ya son de casa, me da gusto que estén por aquí. Pues vamos a tomar ahí nuestra escritura y abran en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, por favor. El libro de Hebreos, en el capítulo 2. Y esta carta, bueno, pues con su nombre lo dice, Hebreos, está dirigida a los judíos, a los hebreos. Y no conocemos el autor de esta carta, pero la premisa de esta carta del libro de Hebreos es mostrar la supremacía de Jesucristo, es decir, la autoridad, el sacerdocio, la obra salvífica de Jesucristo. Si usted lee el libro de Hebreos, de eso trata totalmente la carta de Hebreos. Pero una vez que empieza el capítulo 1 de Hebreos a explicar sobre la supremacía de Jesús y así hasta al terminar la carta, en el capítulo 2, el versículo 1, hace una pausa del autor y dice, el versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ese por tanto es conclusión a lo que viene hablando en el capítulo 1, y el capítulo 1 habla de la supremacía, lo estoy repitiendo para que quede claro. Entonces, nos dice el autor, por tanto debemos de tener más prontitud, dice que debemos de estar atentos, dice atentos a hacer lo que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? Bueno, el Evangelio. Esta carta está dirigida a los hebreos y Jesucristo ya había sido crucificado, Jesucristo ya había resucitado, Jesucristo ya había ascendido en gloria, y esta carta es para afirmar la fe de lo que ya habían escuchado en la época de Jesucristo, y hoy la palabra de Dios sigue siendo la misma, no ha cambiado. Entonces a nosotros también nos exhorta este autor a que tengamos atención y que seamos diligentes para que no deslicemos. Si Jesucristo tiene esa naturaleza divina en la cual tú y yo creemos, si Jesucristo es el centro de nuestra reunión, si tu fe está en Jesucristo, al igual que hebreos tendríamos que tener atención por querer poner por obra el Evangelio de Jesús. La salvación que tú y yo gozamos no solamente es después de esta vida llegar a la presencia de Dios, esa salvación tan grande que Él nos mostró. La salvación es un caminar diario, hermano, diario en el Evangelio. Es una salvación tan grande que nosotros no debemos de descuidar y es un caminar diario. Déjeme decirle que muchos cristianos, incluso entre medio de nosotros, incluso a nivel mundial, se dice que hay miles de millones de cristianos que creen en Jesucristo. Pero tiene solamente la mitad del Evangelio estas personas, y quizá muchos aquí nosotros también tenemos solamente la mitad del Evangelio. ¿Cuál es la mitad del Evangelio que todos creemos? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador. Pero la otra mitad del Evangelio que también Jesucristo explicó a lo largo de sus 3 años en esta tierra y que lo dejó escrito, muchos no lo hacemos, no lo conocemos y a veces dividimos. Y por eso muchas veces abusamos de la gracia y del amor de Dios, porque nos quedamos con que somos salvos y ya lo que hagamos no importa. Y no nos damos cuenta de la otra parte del Evangelio que es importante. Y la otra parte del Evangelio es que nosotros tenemos que dar fruto. Jesús mismo dijo que el que no lleva fruto iba a ser cortado. ¿De dónde iba a ser cortado? Pues de la vid verdadera. En el libro de Juan, usted puede estudiarlo en su casa, en el capítulo 15, antes de morir Jesucristo, unas horas antes, dicen los teólogos, les explica a los discípulos la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y ustedes son los pámpanos. Y todo aquel que no lleva fruto, dice, lo voy a cortar. Porque la palabra de Dios no solamente es tener el Evangelio sobre lo que es la salvación, sino la responsabilidad de no nada más tener a Jesucristo como nuestro Salvador, sino como el Rey de nuestras vidas.
Y en esa parábola de la vid hay tres tipos o tres tipos de cristianos. Uno que lleva fruto, dice, otro que lleva mucho fruto y los que no llevan fruto. Hay tres características o tres tipos de personas: los que llevan fruto, los que llevan mucho fruto y los que no llevan fruto. Entonces el libro de Hebreos nos exhorta, nos dice, tienes que estar atento y ser diligente. ¿Qué es ser diligente para llevar fruto? ¿Qué es ser diligente para guardar una salvación tan grande? Y el evangelio de la cruz, ¿qué es eso? ¿Qué es ser diligente? Ser diligente es estar atento, presto, dispuesto, rápido. Y lo opuesto a diligente es la negligencia, es aquel que dice, ay mañana, ay después, ahorita no tengo tiempo. Es el que no se ocupa, es el que no está percibido y no está atento. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos a veces menguado el evangelio, mirando también no solamente una de las mitades, sino el evangelio completo. Y muchas veces lo tenemos a medias por nuestra carnalidad, por los afanes de la vida, el trabajo, por nuestra concupiscencia, por los placeres que ofrece este mundo. Sí, yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que no han entregado su vida a Cristo, pero ellos dicen que creen en Cristo. En estos últimos meses he tenido la oportunidad de conocer bastantes vecinos ahí en la colonia donde vivo, y ninguno de ellos me ha dicho que no cree en Jesucristo. Todos ellos creen en Jesucristo, todos. Pero su vida no denota que sean hijos de Dios o que sigan las doctrinas de Jesús. Y me parece que muchos de nosotros quizá, yo no sé, tú tienes que analizarte. Esta es una exhortación para que tú veas si tú solamente tienes a Jesucristo como tu Salvador o tienes el evangelio completo como tu Salvador y como tu Rey. Muchos creen en Jesús, pero no todos viven lo que Jesús enseñó. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque el libro de Hebreos dice, si no tienes cuidado, lo estoy parafraseando, si no tienes cuidado, si no eres diligente, vas a deslizarte. Y lo que quiere decir deslizarse ahí es perder el rumbo. Perder el rumbo. Está haciendo referencia este autor a los barcos que están en los muelles y están atados al muelle y están fijos ahí, pero le está haciendo referencia a que esos son desatados y van a la deriva sin capitán, pierden el rumbo. Igual los cristianos, si nos deslizamos, vamos a perder el rumbo y nuestro capitán es Cristo. Si nosotros no estamos diligentes a llevar por obra la palabra, el evangelio de Dios completo, vamos a perder el rumbo y vamos a estar sin capitán y vamos a enfrentarnos a problemas que nosotros mismos generamos por no dar el fruto, por no pegarnos a la cruz, por no vivir lo que la cruz enseña, por no vivir la doctrina de Jesucristo. Nos podemos deslizar. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia estés atento, dice, a las cosas que hemos oído del evangelio, para que no nos deslicemos. Hermano, los hebreos no estaban poniendo mucha atención en el evangelio de Dios. Por eso la amonestación de los hebreos, igual que a veces muchos de nosotros no estamos poniendo atención al evangelio de la cruz. Porque repito, y lo voy a estar repitiendo a lo largo del sermón, solamente tenemos una parte, no tenemos el completo del evangelio. Los hebreos, los judíos de esa época, cuando fueron amonestados, ellos pensaban que con tener sus ritos, el guardar el sábado, la circuncisión, las leyes sacerdotales, ellos pensaban que haciendo esto era suficiente, pero Cristo vino a abolir, se dice abolir, ¿verdad? Abolir todas esas cosas. Jesucristo vino a abolir las leyes sacerdotales, vino a abolir la circuncisión, vino a abolir todas esas cosas. Y ellos seguían pensando que lo que ellos hacían era correcto. A veces nosotros somos religiosos en muchas cosas y hacemos cosas religiosamente. ¿Qué es algo religiosamente? Cantar por cantar, congregarse por congregarse, sin entender para qué lo hacemos y por qué lo hacemos y para quién lo hacemos y por qué estamos y a quién le levantamos las manos y a quién le cantamos, porque Jesucristo es el centro de todo. Entonces los hebreos estaban equivocados, y a veces la iglesia hoy, 2021, también estamos equivocados en nuestra comunión, en el conocimiento del evangelio de la cruz. Hermano, tú y yo sabemos que la salvación
Es un regalo de Dios, es un don. Dice la palabra en Romanos, dice, gracias por tu don inefable, hablando de Jesucristo. Dice el libro de Gálatas, Efesios, dice, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la obra de Jesucristo en la cruz. La salvación no es por obras, pero yo los estoy exhortando a que tengamos obras. Porque alguien salvo, alguien que ha entregado y ha entendido la mitad del evangelio, tiene obras. No obras de caridad, como en muchos lugares nos enseñan, no, es obras de amor, no caridad. Es obras de amor. Porque es el motor de todo. El amor a Dios, primeramente, y el amor al prójimo. Por eso Jesús, cuando fue confrontado, le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Dijo, ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que tener amor por Dios de manera vertical, y eso va a permear de manera vertical. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, lo enseñó Jesús. Pero también Jesús enseñó que si el árbol no da fruto, será cortado. Ese es el evangelio completo. Amado hermano, yo quiero lanzarte una pregunta hoy. ¿Tú llevas fruto? ¿Llevas mucho fruto o no llevas fruto? Otra vez, ¿tú llevas fruto? ¿Llevas mucho fruto o no tienes fruto? Porque una vez que tú llevas fruto tienes que ir a más. Dice la palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora. Y el justo es el que ha sido justificado, la mitad del evangelio. Y entonces lleva frutos, y entonces va aumentando su obra, su crecimiento, su madurez espiritual, su comunión con los santos, su comunión con la iglesia, su comunión con el prójimo, con el enemigo, con los que nos señalan. Eso es tener el evangelio completo. Hermano, ¿tienes frutos o te estás deslizando de a poco? ¿Estás poniendo tus ojos en Cristo? ¿Estás poniendo tus ojos en las cosas de arriba o te estás deslizando de a poco? Porque es muy sutil. Es muy sutil el creer que estamos en la verdad, pero no vivimos la verdad. Voy a volver a repetir eso. Es muy sutil creer que estamos en la verdad, pero no vivimos la verdad. Tú y yo somos llamados a salvación, pero somos llamados a tener fruto. Santiago capítulo 2, acompáñenme por favor, Santiago 2. ¿Ya lo tienes? Santiago 2. Vamos a leer el versículo 17. ¿Listos? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Ahí está el evangelio completo. ¿Tienes fe? Es la mitad del evangelio. Pero no tienes obras, no tienes el evangelio completo. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? ¿Sí o no? Tiene usted que 30 tapabocas, pero sí pueden decir sí. Entonces, aquí está, dice, así también la fe sin obras está muerta en sí misma. O sea, no me digas que tienes fe. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te voy a mostrar que creo en Jesucristo como mi Salvador por las obras que hago para el Señor Jesucristo y que permean a mi prójimo. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Hermano, te vuelvo a preguntar, ¿tienes fruto, mucho fruto o no tienes fruto? Dice el versículo 19, lo que estaba yo hablando al principio, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Miles de millones de personas creen en Jesucristo. Qué bueno, pero también el diablo sabe quién es Jesús, pero no por eso es su seguidor. A lo mejor nosotros creemos que estamos en la verdad y bien hacemos, pero no vivimos la verdad. Y ahí fallamos. Ahí tenemos tache guarache. Porque tú y yo somos llamados a llevar fruto, mucho fruto, porque estamos injertados en la vida. Porque Jesucristo es el que nos impulsa. Cuando Jesús habló de la vid, Él es la rama
de donde nosotros somos injertados, y Él tiene la savia que nos hace llevar fruto. El fruto es para que otro sea saciado. La vid da uvas, y cuando tú tomas una uva, tú te sacias, y esa uva muere, pero tiene otras semillas que son plantadas y lleva más fruto. Así es de que tú y yo no llevamos fruto, nuestra fe es muerta. Vamos a deslizarnos, vamos a quedar sin capitán, como los hebreos pensaban que estaban en la fe, pero no estaban viviendo la fe. Dice el versículo 20 de Santiago, dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham tenía fe en Jesucristo, tenía fe en Dios. Por eso lo primero que Dios le dio: sal de tu tierra y tu parentela. Ahí obedeció y creyó. Pero después, cuando le pidió Dios a su hijo Isaac, él fue y lo ofreció. Tenía fruto. No puede haber solamente creencia sin fruto. Eso está muerto, eso no existe. Bíblicamente no puede existir, no puede coexistir. Y hermanos, nuestros frutos tienen que notarse. Hay árboles que son identificables fácilmente por el fruto. Mi hijo Mateo acaba de sembrar tomates, chiles y ¿qué otro dijo? Y fresa, pero no se ve. Está la semilla ahí. Nadie puede, yo no sé qué maceta es de qué cosa, pero cuando esa maceta dé fruto, entonces sabré. Te pregunto, ¿tú tienes frutos dignos de arrepentimiento? ¿Tienes frutos dignos de ser llamado hijo de Dios? Voy a volver a decir eso. ¿Tenemos frutos de ser llamados hijos de Dios? ¿De veras tú crees que todos somos hijos de Dios? La preposición de, hijo de, implica pertenencia. Mateo es hijo mío. Yo soy hijo de Daniel. Eso implica pertenencia. Perteneces a Dios, entonces denota que tienes ese fruto. No tengas el evangelio nada más de una mitad, tenlo completo. Tenlo completo, porque Jesucristo vino a salvarnos, pero también vino a confrontarnos. Jesucristo dijo: yo soy el Mesías. Yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el agua que sacia, pero también yo soy el juez, que si no llevas fruto, te voy a cortar. Y nosotros tenemos que dar fruto, no porque nazca de nuestro corazón, sino porque Jesucristo puso ese depósito en nosotros y nosotros avivamos el fuego que el Dios ha puesto en nosotros, y entonces damos fruto. Porque todo lo que tenemos es gracias a Dios. Hermano, tenemos que aprender a no estar estancados, porque nos vamos a deslizar. Tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual para no ser deslizados. Tenemos que estar diligentes, prestos, atentos a buscar de Dios cada día de nuestras vidas. Como dije, la salvación no solamente es llegar al cielo, a la presencia de Dios, sino es un camino diario. Diario se recorre un camino diario para ir avanzando conforme a lo que Dios nos ha enseñado. La primera advertencia de Hebreos ahí dice: es necesario que con más diligencia. Entonces tenemos que ser diligentes. Con más diligencia, tenemos que ser diligentes, hermanos. Que la negligencia y la diligencia son antónimos. La diligencia es prontitud, la negligencia es ser tardo, ser necio. El diligente es alguien sabio, presto. La gente negligente, hermano, la gente negligente, en otras palabras, son parásitos que no producen nada, que solamente están ahí esperando recibir, pero no hacen. La gente que es negligente es alguien que es apático, no tiene una comunión ni un interés en el evangelio, es apático.
no se interesa en más allá. Pensamos que es suficiente congregarse cada 8 días, pero eso no es tener el evangelio completo, tener una parte. El negligente todo lo desea, pero nada alcanza. El negligente es alguien que no produce. El negligente es alguien que no se ocupa de su salvación. El negligente es alguien que no levanta bandera para predicar el evangelio. El negligente es el que ve al mundo hundiéndose en sus delitos y pecados y no confronta a la gente. El negligente es aquel que no tiene amor por las almas que van al infierno. Y el infierno no solamente es un lago de fuego. El infierno, el mayor infierno, ¿sabes cuál es el mayor infierno? Es vivir una eternidad sin Dios, sin su presencia. Nunca más podrás tener su presencia. Ese es el verdadero infierno. Y nosotros no tenemos temor, no tenemos cuidado, no tenemos peso, no tenemos carga, no tenemos amor por los que no tienen el evangelio. Estamos callados. El negligente no hace nada para extender el reino de los cielos. El negligente no es sal. El negligente no es luz. El negligente es estorbo. El negligente no lleva fruto. Si tú estás sentado y dices, yo sí predico, yo sí hago, yo sí, ese es tu fruto. ¿No querrás llevar más fruto? No querrás llevar más fruto porque también esto es para ti. Si tú llevas fruto, tienes que llevar más fruto. Tenemos, dice el otro. Pero si tú eres de los que ni fruto llevas, hermano, tienes que poner atención. Tienes que ser diligente. El libro de Hebreos dice, tienes que ser diligente en ello, porque si no vas a tener una consecuencia, te vas a deslizar. Los negligentes son los que de a poco se alejan del camino y cuando menos se dan cuenta, han perdido el rumbo y han perdido la comunión con Dios. Vidas apagadas, desgajadas, que solamente quieren ser alimentadas, pero no alimentan a otros. Quieren tomar del fruto de otros sin ser fruto ellos mismos. Hermano, en el reino de Dios se necesita ser diligente. En el reino de Dios se necesita ser diligente cada día. Y si tú y yo no lo procuramos, vamos a tener muchos ayos, muchos problemas. Mire, acompáñame a Mateo 25, por favor. En Mateo 25 vamos a leer una parábola que Jesucristo enseña acerca del reino, cómo es el reino de los cielos. Y entonces podemos ver que Jesucristo le reparte en vamos a leerlo. Mateo 25, verso 24. Vamos a ver el 24 al 30, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ponga atención como el verso 24 dice: pero llegando también el que había recibido el talento, dijo: Señor. Ahí tiene la mitad del evangelio. Reconoció a Jesús como su Señor. ¿Sí? Ahí está la mitad del evangelio. Yo creo en Jesús. Pero la otra mitad, que era llevar fruto, no lo tiene. Dice el 26, respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Cómo es el siervo que no lleva fruto? ¿Malo y qué? Nos dice Hebreos, seamos diligentes. Nos dice el Señor Jesús, eres negligente, soy negligente. Dice, ¿por qué? Porque sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, en conclusión a que fuiste necio, malo, negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí viene la parte del evangelio de la cruz. Dice: quitadle pues el talento, quítaselo y dalo al que tiene 10 talentos. Al que lleva fruto, le van a dar para que lleve más. ¿Qué? Fruto. Quítaselo a ese y dáselo al que tiene 10, porque ese lleva mucho fruto, quiero que lleve más. Hermano, tú tienes dones, talentos. Algunos ni siquiera saben cuáles tienen. Eso es no llevar fruto. Peligroso. Y todos los que están sentados aquí, la mayoría de ustedes, tienen un don espiritual. Porque Cristo dice que Él repartió don a cada uno de los que han nacido de nuevo. Ahora pregúntate si no has nacido de nuevo.
Y si eres nacido de nuevo, ¿cuál es tu don? Y si lo tienes escondido, pues tienes nada más la mitad del evangelio. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Entonces nosotros tenemos que ver en dónde estamos parados, tenemos que autoexaminar, decir, a ver, nada más tengo la mitad del evangelio, quiero ser salvo, siempre salvo, sí, pero ¿y dónde está mi compromiso? ¿Dónde está el seguir a Cristo? Dice ahí, quitadle el 28 pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, malo, negligente e inútil, 3 adjetivos, dice, echale en dónde, en las tinieblas. Tu salvación, ¿tienes fe en Cristo? Sí, demuéstralo. No me digas soy salvo si no tienes una vida de fruto. Porque Cristo está dando esta parábola diciéndole, ¿no te creen? Tuviste tiempo para dar fruto y no has hecho absolutamente nada. Tu don lo tienes enterrado, es más, no lo conoces. Qué triste que no conozcamos nuestros dones. Qué triste que aquí no operen los dones en nuestras vidas con nuestros prójimos, con nuestros hermanos. Qué triste que no podamos operar nuestros dones en la calle. Qué triste que no abramos nuestra boca porque hemos escondido, porque nada más tenemos la mitad del evangelio. Al siervo inútil echarle al lago de fuego. Un verdadero creyente, un verdadero discípulo sigue los pasos de Jesucristo. Un verdadero discípulo, amado, camina y crece diariamente, no con los años, diariamente. Un verdadero creyente crece diario. Diario. Déjame lanzarte esta pregunta. ¿Tienes 5, 10 años, 1 año, 20 años? Hay gente que veo aquí con mis ojitos que se lo van a comer los gusanos, tienen 20, 30 años en el evangelio y en esta iglesia local. Tus frutos, tus frutos. Hermano, tenemos trabajo por hacer, de manera individual y de manera como iglesia. Y si nosotros no trabajamos para el reino, entonces ¿quién? Entonces, ¿quién? Necesitamos ser diligentes. Diligentes, vaya a Romanos 12, por favor. El versículo 11 de Romanos 12 nos dice el Espíritu de Dios lo mismo. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Versículo 11 de Romanos 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, ¿haciendo qué? Sirviendo al Señor. Fruto. Fruto. Sirviendo al Señor. El que sirve al Señor, sirve a los hermanos. El que sirve al Señor, sirve al prójimo. El que sirve al Señor es luz en la calle. El que sirve al Señor es sal en la calle. El que sirve al Señor levanta bandera para predicar el Evangelio. Pero se necesita de una virtud. ¿Ser qué? Diligente. Diligente. Estar atento. Se necesita amor. Necesita amor por Dios, pasión por Cristo. Necesita entender el Evangelio completamente. Hermano, estamos en tiempos muy duros y vienen cosas más difíciles. Y si nosotros no tenemos amor por el mundo, por este mundo que está colapsándose de a poco, y que en los últimos 30, 40 años ha venido de menos a menos, y que ahora no falta mucho para que las cosas que la Escritura habla proféticamente se den, si nosotros no levantamos bandera, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no empujamos, ¿quién lo va a hacer? Vamos a ver algunos aspectos que nos enseña la Escritura para cómo podemos dar fruto. Y vamos a 2 de Pedro, por favor. Y vamos a leer algunas cosas que Dios nos dice. Para que des fruto tienes que hacer esto. Tienes que hacer aquello.
Tienes que añadir, tienes que agregar, tienes que trabajar. El versículo, no, perdón, 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice el versículo 5, vosotros también poniendo, ¿qué cosa? Otra exhortación, ¿no? Toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hasta ahí. 8 cosas. 8 cosas que tenemos que trabajar y añadir a nuestra fe para que tengamos fruto. Para que tengamos fruto. Mire cómo dice el versículo 9, el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Quieres tener fruto? Tienes que empezar a trabajar ya. Alguien ocioso es alguien negligente. Ahí dice que si no tienes estas cosas vas a ser alguien ocioso, negligente. Y tenemos, hermano, un campo de trabajo enorme. Enorme, el mundo es enorme. Yo quiero invitarte a que empieces a trabajar en tu trinchera. Entiéndase en tu familia primeramente, con tus hijos. Entiéndase en tu trabajo, que es tu trinchera también. Entiéndase en su vecindario, que es tu trinchera también. Pero si no trabajamos ahí, ¿usted crees que Dios te va a mandar a las naciones? ¿Tú crees que Dios te va a enviar a predicar al poblado más recóndito? Yo quiero ir, pues haz lo que tengas que hacer en tu casa. Si en lo poco no eres fiel, si en lo poco no soy fiel. Vamos a ver qué es eso de fe, qué es eso de virtud, qué es eso de conocimiento. Vamos a tratar de estudiarlo juntos. Dice, añadir a vuestra fe, lo primero es fe. ¿Qué es la fe? Pues creer en Jesucristo. Yo no lo vi ascender, no lo vi morir, pero yo creo en Jesucristo, amén. Porque Él se ha mostrado a mi vida una, otra, 20, 50, 1000, muchas veces. He experimentado su amor, su gracia, su perdón, su paciencia, su longanimidad, sus bendiciones, su provisión, la esperanza que me abriga. La fe, hermano, es el inicio. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es obediencia y dependencia en Dios. La fe es obediencia y dependencia en Dios. No hay más. Me dice Señor, no, pues entonces haz lo que te digo, dice Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, se entrará en los cielos porque nada más tienen una parte del evangelio. Tienes que aprender a vivir el evangelio completo. Tengo que aprender a vivir el evangelio completo. La fe es obediencia. La fe solamente se adquiere naciendo de nuevo. ¿Has nacido de nuevo, amada iglesia? ¿Tú estás seguro que has nacido de nuevo? Entonces tienes un depósito de fe. No porque vino de ti, Dios lo puso ahí, pero esa fe tiene que tener frutos. Si no has nacido de nuevo, tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Si tú no has nacido de nuevo es porque no puedes entender las cosas espirituales que estoy hablando desde aquí. Y para ti son locura, y para ti es una pérdida de tiempo, y para ti es una tontería. Pero si tú has nacido de nuevo, tú tienes los sentidos apercibidos para empezar a trabajar en el reino. De lo contrario, estás adormilado, estás aletargado, no has nacido de nuevo. Entonces la fe es en el nacer de nuevo. Si tú no tienes fe, no puedes agregar a tu fe nada de esto. Dice, añadid a vuestra fe. No puedes agregar nada si no tienes fe. La fe es el inicio, es el detonante de todo. No puedo agregar virtud, ni paciencia, ni dominio propio si no tengo fe. Pero si he nacido de nuevo, entonces, hermano, las siguientes palabras son para ti. Dice, añade a tu fe virtud. La primera cosa, añadir a la fe, es virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud, en el contexto, en el original de esto, es calidad moral. Eso es virtud. ¿Qué es calidad moral? Es alguien que hace lo que predica. Calidad moral es alguien que es íntegro aquí, ahí, allá y hasta allá.
Calidad moral es aquel que puede decirle al otro, oye, no digas mentiras, porque yo no digo mentiras. Yo no le puedo decir a mis hijos, trate bien a su mamá, si yo no trato bien a su mamá. ¿Qué calidad moral? Añade a tu fe virtud, calidad moral. La calidad moral tiene que ver, está pegada y ligada totalmente a los preceptos de Dios, porque esa es la calidad moral que Dios nos da. Esa es la calidad espiritual que nos dice, los preceptos, sus mandamientos. Pero ¿cómo vamos a desarrollar calidad moral si no conocemos? Por eso el siguiente es conocimiento. Tenemos que tener calidad moral, hermano, antes de pasar a la siguiente. Hoy en nuestros días se necesita hombres que levanten, mujeres que levanten, jóvenes que levanten bandera, porque la calidad moral en nuestros días está por los suelos en el mundo. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. ¿Cierto o no? Y si usted y yo no levantamos banderas, si usted y yo no trabajamos, si usted y yo no somos la luz, entonces no conocemos el evangelio completo. Dice, a tu virtud añádele conocimiento. Este no es un conocimiento que se llega así por aire o que te llega de rebote. El conocimiento es algo que tú buscas. ¿Qué conocimiento? Conocimiento de la palabra de Dios. Porque aquí viene el evangelio de la cruz, de pasta a pasta, desde el inicio hasta el Apocalipsis. Habla de Jesucristo, habla del evangelio, habla del amor a Dios y al prójimo. Agrega conocimiento en tu diario vivir. Tienes que aprender, y yo aprender a ser diligente en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta palabra conocimiento viene del hebreo gnosis, que quiere decir conocimiento que te va a ayudar a ti y a mí. El conocimiento te va a ayudar a ti y a mí a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro, entre lo impuro. Llama la atención para cerrar esa navegación en internet que te invitan a hacer cosas equivocadas, para no ver pornografía, para no estar de lascivioso, para no estar de orgulloso, para no estar de mentiroso, dominio propio. Ponle cuchillo a tu garganta. Pon sabiduría en lo que haces, en lo que dices. Aparte de añadirle a la fe virtud, conocimiento y dominio propio, dice la número 5 es tener paciencia. Oh, cómo me hace falta la paciencia. A mí me desesperan las cosas a veces. Pero cuando me puse a ver qué significa paciencia en este pasaje bíblico, donde Pedro nos invita a que tengamos que añadir paciencia a nuestra fe, es la palabra hupomoné, y la palabra hupomoné quiere decir tener paciencia, ¿sabe? Pero ¿sabe cómo dice ahí? Es tener paciencia con alegría, o resistencia con alegría. No nada más es, oh, ya no lo aguanto, pero me tengo que callar, porque no, está bien, hermano, tienes razón, ok, es con alegría. Y eso se requiere fe, conocimiento, virtud y dominio propio. Resistencia con alegría. Hermana Emma, resistencia con alegría. ¿Tenemos eso? Tenemos que desarrollarlo. Mire, Jesucristo es paciente con nosotros, con alegría. Al menos conmigo ha sido muy paciente. Si no fuera por su paciencia, yo no estaría aquí parado, de verdad. Él ha sido longánimo con cada uno de los que invocamos su nombre y le creemos. Y esa paciencia tenemos que desarrollarla con nuestro prójimo. Paciencia tiene que ver con el amor con los demás. Paciencia tiene que ver con la regla de oro, cómo tratamos a los demás. Pero muchos, cuando no hacen lo que queremos que hagan, nos enojamos. Yo soy de esos, hermano. Me da vergüenza, pero me desespero a veces. Y hay que aprender a tener paciencia para con los demás. Paciencia cuando estás ahí en el metro esperando a que te den tu boleto y no te atienden. Tienes que tener paciencia. Párate más temprano para que
no pierdas la paciencia. Hermano, resistencia con alegría. Debemos de aprender a ser así. La paciencia está dirigida precisamente para soportar al más débil, soportar al prójimo, soportar al necio, soportar a los lentos, soportar a los que no congenio. Esa es la paciencia, es la resistencia con alegría. Entonces estas cosas que hemos visto hasta ahorita, estas 5 cosas que hemos visto, nos van a ayudar a llevar fruto y no estar ociosos. La 6 dice la piedad, añade a tu paciencia piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad tiene que ver con una actitud correcta hacia Dios y hacia el hombre o hacia el prójimo. Una actitud correcta de reverencia y de entender que de Dios, delante de Dios estamos siempre y querer agradar a Dios siempre. Eso tiene que ver, eso es la piedad. Eso es la piedad, querer agradar a Dios siempre. En otras palabras, estar sumisos a Dios siempre. La piedad tiene que ver con que estás pensando siempre en lo que Dios enseña y no en lo que tu carne quiere. Es estar pensando en lo que Dios dice y no en lo que tú quieres hacer. Quiero ir allá a ver qué Dios dice. Es estar piadoso, estar sumiso a Dios. Le quiero contestar a mi vecino así porque se pasó de chistoso. A ver, Dios dice que lo contestes así. No, entonces sumiso a Dios, contéstale correctamente. Vuestra gentileza, dice la palabra de Dios, sea conocida de todos los hombres. Eso es ser alguien sumiso a Dios. Ay, es que el vecino todos los días hace esto y su perro ya. Sumiso a Dios, vuestra gentileza sea conocida. Y voy a ser paciente, voy a tener dominio propio, y voy a tener conocimiento, y voy a ser piadoso. Eso es ser alguien que tiene fruto. Y entonces vas a ver tu vida y vas a ver tu vida caminando. Y entonces vas a tener autoridad y calidad moral para predicar, para hablar, para ser alguien que sacie a otros a través del fruto que tú estás dando. Porque estás teniendo el evangelio completo y no nada más una parte del evangelio. Estás teniendo el evangelio completo. Soy salvo en Cristo, pero también en Cristo tengo que ser sumiso. Tengo que ser obediente. Tengo que tenerlo como el rey de mi vida. Eso es la piedad. Hermano, ¿te causa placer agradar a Dios? ¿Te causa placer agradar a Dios? Eso es tener piedad. ¿No te causa placer? Hay un asunto que tienes que resolver. Algunos ni siquiera llegamos a tiempo a la iglesia. Pero no fue una entrevista de trabajo porque llegamos media hora antes. No vaya a ser que. Pero aquí no pasa nada. Pues no tienes la piedad, no estás entendiendo que esto es para la gloria de Dios, no es para agradar a los hombres, no es por tenerte aquí. Es una institución que Jesús creó, Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia y queremos agradar a la cabeza y queremos ser sumisos a la cabeza. Eso por hablar de llegar temprano, pero ¿qué te digo si? ¿En qué estás sirviendo fuera de la iglesia y dentro de la iglesia? ¿Tienes esos frutos? La piedad es tener en prioridad a Dios, teniendo nuestros ojos en las cosas de arriba. Hermano, esta iglesia tiene que extender sus estacas y necesitamos que ustedes trabajen. No lo puede hacer una persona ni dos. Las ovejas son ustedes. Los que se tienen que reproducir son ustedes. Pues tienes que tener piedad y tienes que tener el deseo de servir a Dios. Por eso la siguiente cosa es tener amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? El amor entre hermanos. Y habla de los hermanos en Cristo. Ay, no, yo con ese no como porque come mal, me cae gordo. Eso no es tener amor, eso no es tener piedad, eso no es tener dominio propio, eso no es tener paciencia, eso no es tener nada. Somos un cuerpo en Cristo. Somos diferentes miembros. Este dedo lo tengo choco, pero no porque lo tenga choco no lo quiero. Lo procuro.
Tengo muchos defectos físicos, pero no por eso no los quiero. Todos somos distintos, diferentes, pero debe haber un amor fraterno. Un amor fraterno que al salir de aquí puedan conocerse y no tomes el... Vámonos, sales como torpedo. ¿Ven las sillas vacías? La semana pasada también hubo sillas vacías. ¿Le llamaste a alguien para ver qué tenía? ¿O te ocupaste hace 3 semanas del que no vino? Eso es amor fraternal. No, pues algo está mal. ¿Le has llamado a alguien para ver si se le ofrece algo? No tenemos amor fraternal. Pues si tienes amor fraternal no te va a dejar estar sin fruto, vas a estar ocupado en exhortar, en animar, en edificar, en consolar a los hermanos. Pero no tenemos ese amor fraternal porque, ay, que lo haga el pastor. ¿De veras? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dice a ti que el pastor es el que tiene que estar al pendiente de todos? ¿De dónde sacas eso? ¿No somos un cuerpo? Nada más la cabeza se ocupa del dedo. No lo sobo yo con esta mano porque se lastimó. No tenemos amor. Hermano, tenemos que trabajar mucho. Esta iglesia tiene que crecer en número, tiene que crecer en espíritu, tiene que crecer en conocimiento, tiene que crecer en gracia, tiene que crecer en amor. Y es nuestra responsabilidad individual, pero también colectiva. Y si tú y yo no hacemos lo que nos corresponde, vamos a ser cortados. Estamos escondiendo nuestros talentos. Bueno, ¿conoces tu don de veras? Te lo vuelvo a decir porque es importante, porque los dones se desarrollan dentro de la iglesia. ¿Conoces tu don espiritual? ¿No? Te hace falta amor fraternal. ¿Y cómo lo descubro, hermano? Vete a chambear, vete a trabajar, ten piedad, que tu vida sea solamente agradar a Dios y te aseguro que Dios va a descubrir tus dones. Los va a descubrir y te los va a enseñar y te va a motivar. Es más, hermano, déjeme decirle lo siguiente: a cada uno de los que están acá, Dios les ha puesto en su corazón algo que hacer para el reino de los cielos y usted no ha hecho lo que tiene que hacer. Punto. Porque Dios nos ha puesto el querer como el hacer, pero nosotros está más padre estar sentado y recibir, siendo negligente, que lo hagan otros. Cuando hay tanto campo de qué trabajar. Muchos aquí llevan 20 años en esta misma congregación y un alma no han traído a la iglesia. ¿Qué fruto es ese? ¿Qué fruto? Perdón que les diga esto. No les pido perdón, es la verdad. Tenemos que trabajar porque estamos enfocados en la piedad y porque debe haber un amor fraternal para que no estemos sin fruto, para que tengamos el evangelio completo. Muchos que pueden venir no vienen, prefieren estar ahí en la televisión. Eso no es amor fraternal, eso no es ser iglesia. Se estaba así por la situación de la pandemia, pero las cosas son distintas hoy. El último, que es la cereza del pastel. ¿Cuál es el último, hermano? Según Pedro, amor. Si no tienes amor, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes tener una buena obra de caridad, puedes ayudar, puedes hacer ofrendas, puedes hacer muchas cosas, pero si no lo haces con amor, no sirve de nada. Y el amor no como lo concibe el mundo, el amor como Dios lo dice. Y en 1 Corintios capítulo 13, ponlo ahí, Samuel. 1 Corintios capítulo 13 dice lo que es el amor. Si usted quiere buscarlo,
Dice, el amor no es fingido, el amor no se envanece, el amor es jactancioso, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor no busca lo suyo, el amor nunca deja de ser. No es como lo dice el mundo, el amor acaba. No, el amor nunca deja de ser. Y si tú no tienes el amor, no tienes nada. Por eso cuando le preguntaron a Jesucristo cuál es el más grande mandamiento, dijeron, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, porque esa es la motivación. Y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor te levanta a llamarle al de la silla vacía. El amor te levanta para predicarle al que no tiene a Cristo en su corazón. El amor te levanta para contestarle bien a tu esposa cuando te desespera. El amor te impulsa a tener conocimiento porque quieres saber más de Dios. El amor te lleva a la piedad porque amas a Dios con todo tu corazón y lo único que quieres es agradarlo. Pero muchos no sabemos lo que es el amor, que no lo vivimos. El verdadero amor, el que Cristo enseña, se centra en el otro, no en mí. Se centra en el otro. El verdadero amor no importa que lo critiquen, Él no critica. No importa que me critiquen, yo no te voy a criticar. El verdadero amor sirve, no espera ser servido. El verdadero amor bendice, no quiere ser bendecido. ¿Sí me está siguiendo, amada iglesia? Bueno, pues algo tenemos que hacer. Dice, ahí abra su escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, para terminar. El versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Pues las 8 que ya dijimos. Si son diligentes en estas 8 cosas, entonces dice, y abundan, no nada más que estén, que lleven fruto, que abunden, que es abundar, que sobre, ¿no? Cuando vas a comer a alguien, a casa de alguien y comida abunda, dices, oh, pues aquí sobra, ¿no? Que abunde, como dice mi papá o mi mamá, ya no sé quién dice, Ubaldo decía, no se respire miseria, decía, ¿va? Ubaldo, ¿va? Ubaldo al que sea, no se respire miseria, pues sí, que abunde, dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto no te va a dejar sin fruto, vas a tener el evangelio completo. Pero fíjate lo que dice el 9, pero, o sea, aquí hay un pero el que no tiene estas cosas, ¿cómo tiene la vista? Muy corta, no ha nacido de nuevo, no tiene amor a la piedad, no tiene amor al prójimo, no le interesa. Viene a la iglesia, pero no es iglesia, hermano. Perdón que le diga, pero viene a la iglesia, pero no es iglesia. Tiene la vista muy corta, dice, es ciego. ¿Qué ciego puede guiar a otro? Nadie. ¿Qué ciego puede edificar a otro? Nadie, porque no tiene calidad moral, porque no abundan, porque no tiene amor, porque no tiene amor fraternal, porque no tiene conocimiento. Hermano, a veces no abrimos nuestra boca porque no tenemos conocimiento y no tenemos fruto porque no tenemos conocimiento. Hermano, me está preguntando, ¿qué es eso de tener velo en la cabeza y que no tener velo en la cabeza? Pues estudia, lo mismo que está en la Biblia, yo también lo estudié, pero queremos que todos nos lo den. No tenemos conocimiento y por eso no tenemos fruto. Y no predicamos el evangelio, porque no sabemos qué responder. Estamos ciegos. Dice, estamos ciegos, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, está olvidando la cruz de Cristo. Nada más tienen la cruz de Cristo y la olvidan, por eso no tienen fruto, porque no han entendido que de Cristo es todo, por Él y para Él. Y si no estamos de pie es porque Cristo así quiso. Y porque nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos coronó, nos ha bendecido, nos ha prometido, nos ha dado grandísimas cosas. Y ese es el motivo de nuestra reunión, ese es el motivo del dar fruto, ese es el motivo de esta meditación. Es el motivo por el que tú estás aquí. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, nos falta a nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Amén, hermano.
No vengas a dormirte, eso no habla bien de ti. No dejes que esta palabra caiga en buena tierra, pero saliendo de aquí los afanes de la vida te hagan olvidarla. No permitas que Satanás te diga o te engañe y te diga, no es cierto, eso que dijo el gordito, ese güerito, no es cierto. Hazle caso al Espíritu de Dios y empieza a trabajar para el reino, empieza a dar fruto. Que esta iglesia pueda extender sus estacas. Yo oro por ese terreno de aquí al lado. Yo creo que Dios nos lo va a conceder, pero si ustedes y yo no trabajamos, es difícil. Que no tengamos 2 cultos, que tengamos 5 cultos. Que la iglesia crezca. Pero necesitamos tener diligencia, necesitamos tener amor, necesitamos apasionarnos, tenemos que tener piedad, tenemos que tener esa piedad por Cristo en todo lo que Él nos ofrece. Cierra tus ojos, hermano. Tú puedes decir, cierra tus ojos ahí. Tú puedes decir como decía el salmista en el Salmo 63, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Tú puedes decir, mi alma tiene sed del Dios vivo. Tú puedes decir, no apartes de mí tu Santo Espíritu, quítame todo lo que tengas. Tú puedes decir, mi alma está sedienta, tiene necesidad del Dios vivo. Hermano, necesitamos ser diligentes para trabajar en el reino de Dios. Dios es bueno. Padre, ayúdanos a ser diligentes. Esfuérzanos, quítanos la pereza, el letargo espiritual que tenemos. Quítanos el letargo espiritual que tenemos. Quítanos el letargo espiritual que tenemos, Señor, y abre nuestros ojos y unge nuestros ojos con colirio para que veamos, destapa nuestros oídos y que podamos trabajar en el reino, podamos tener el evangelio completo y no solamente pensar que somos salvos, siempre salvos y punto. No, Señor, somos salvos y vamos a trabajar para que tu reino sea extendido, porque amamos al que no tiene a Cristo y no queremos que se pierda. No queremos que aquellos, Señor, que están torciendo la verdad, Señor, se queden con esa idea, sino queremos confrontarlos en amor. Queremos, Señor, que la iglesia crezca, madure. Queremos, Señor, estar unidos los unos con los otros. Queremos ser parte de la iglesia y no solamente venir a la iglesia. Ayúdanos, Señor, esfuérzanos. Gracias por la vida que nos concedes. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual podemos meditar en tu palabra, Señor. Despídenos en paz, llévanos a nuestras casas y ayúdanos, Señor, a estar haciendo ya algo. Gracias por mis hermanos, Señor, gracias por todos aquellos que se esfuerzan, gracias a aquellos por los que luchan, gracias por aquellos que se estiran para ver si logran alcanzar aquello para los que fueron llamados. Y a los que están, Señor, hoy en medias tintas, Señor, ayúdales, muéstrate a ellos, contesta nuestras oraciones, Señor. Gracias, Señor, a los que son fieles en lo que deben de ser fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.